Como una noche de flamenco encendida en Sevilla, el brillo de Hollywood se abre para revelar sus sombras más profundas. La fama, que alguna vez los elevó como dioses modernos, terminó empujándolos hacia un abismo de presión, inseguridad y bisturí. Hoy 20 rostros icónicos regresan como tragedias vivientes, esperando ser descubiertas. Michael Jackson. Michael Jackson apareció ante el mundo como un prodigio luminoso, un niño cuya voz podía detener el tiempo y cuya presencia parecía destinada a la grandeza. Sin embargo, a medida que su fama crecía como un cometa imparable, algo más silencioso comenzaba a transformar su propio reflejo. Desde los días vibrantes del Jackson 5, cuando aún conservaba la inocencia natural de la infancia, su rostro empezó a cambiar de manera lenta pero inquietante. Primero fue la nariz más estrecha y definida, luego la barbilla marcada, con una precisión casi quirúrgica. Más tarde, la piel, cada vez más pálida, como si intentara borrar capas enteras de su pasado o quizás escapar de él. Cada modificación añadía una nueva pieza a un rompecabezas que el público observaba con fascinación y desconcierto. Era la fama, la presión constante, las inseguridades, que se escondían detrás del brillo del escenario. Nadie lo sabía con certeza, pero todos lo intuían. Detrás del mito, detrás del título de rey del pop, se escondía un hombre, librando batallas invisibles y su rostro transformado una y otra vez. Terminó convertido en un testigo silencioso de una vida marcada por la genialidad, y también por heridas profundas que ni la música pudo sanar. Si crees que Michael Jackson era más guapo antes de la cirugía, comenta con el número 1. Si crees que era más guapo después de la cirugía, comenta con el número 2. Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein irrumpió en los titulares no por una película ni por una canción, sino por una transformación que parecía desafiar cualquier límite. Todo comenzó como una historia de amor. Ella enamorada de un hombre obsesionado con la elegancia felina, él fascinado por la idea de una belleza casi salvaje. Y así, poco a poco, Jocelyn se adentró en un laberinto de cirugías que prometían acercarla a ese ideal imposible. Su mirada se volvió más estirada, los pómulos más afilados, la mandíbula más marcada. Cada rasgo empujado hacia una silueta felina, que la prensa no tardó en bautizar como Catwoman. A cada aparición pública, el mundo contenía la respiración. ¿Hasta dónde llegaría? ¿Qué buscaba exactamente en esas operaciones interminables? Pero detrás del sensacionalismo había una historia más silenciosa y dolorosa. Una mujer que, por amor, por miedo a perderlo o por la presión de no ser suficiente, terminó luchando contra su propio reflejo. Y aunque los titulares la convirtieron en caricatura, su rostro cuenta algo más profundo: el precio de intentar moldearse. Para alguien que nunca estuvo dispuesto a quedarse, Donatella Versace. Donatella Versace siempre fue más que una diseñadora. Era la encarnación viva del lujo, del exceso, de ese brillo irresistible que solo Italia podía regalar al mundo. Pero mientras el nombre Versace se convertía en un imperio de poder, glamour, tragedia, su rostro comenzaba a narrar una historia mucho más inquietante, casi cinematográfica. Al principio, Donatella tenía esa belleza. Italiana clásica, el cabello dorado, la piel radiante, una mirada tan afilada como su visión creativa. Sin embargo, la presión de mantener la imagen de un icono y de sostener sobre sus hombros la marca tras la muerte de Gianni encendió una carrera silenciosa contra el tiempo. Sus labios empezaron a volverse cada vez más voluminosos, su piel más tensa, sus facciones más exageradas, como si cada procedimiento intentara congelar un momento de juventud que ya no existía. Las cámaras adoraban perseguirla. Cada aparición pública era un evento, una especulación, un murmullo creciente. ¿Qué estaba pasando exactamente? ¿Era vanidad? ¿Miedo? ¿Exigencia? ¿O simplemente el precio de ser la heredera del estilo más provocador del mundo? Donatella se convirtió en una figura casi mítica, una reina helada que parecía haber sellado su rostro bajo una capa eterna de perfección artificial. Y sin embargo, detrás de ese brillo congelado, hay una verdad más cruda.
Incluso los titanes de la moda pueden perderse en la misma imagen que ellos mismos crearon. Su transformación no solo impactó al público, se convirtió en una advertencia silenciosa del costo emocional, que esconde la belleza cuando se vuelve obligación. Mickey Rourke. Mickey Rourke fue durante los años 80 el símbolo perfecto del chico malo, mirada intensa, belleza peligrosa y un magnetismo que hacía temblar a Hollywood. Pero detrás de esa imagen irresistible, latía un espíritu inquieto, casi salvaje, que lo llevó a abandonar el cine para subir al cuadrilátero. Y fue allí, entre golpes, sudor y heridas mal cerradas, donde comenzó la transformación más dramática de su vida. Las peleas le destrozaron el rostro, fracturas, cicatrices, cartílagos quebrados. Rourke buscó soluciones rápidas, reconstrucciones urgentes, cirujanos que prometían devolverle lo que el ring le había arrebatado. Pero cada intervención parecía alejarlo un paso más de aquel galán que el público recordaba. Su mandíbula cambió, su nariz perdió forma. Su piel adoptó una tensión extraña, casi irreconocible. Cada nueva aparición suya generaba un silencio incómodo. ¿Qué había pasado con el actor que conquistaba cámaras con una sola mirada? Lo que el público veía como un desastre estético era en realidad la consecuencia dolorosa de una batalla física y emocional que lo marcó para siempre. Mickey no se operó por vanidad, al menos no del todo. Intentaba reparar daños, reconstruir un rostro que ya no respondía a su historia. Pero en ese intento desesperado, terminó alejándose para siempre de la versión de sí mismo que lo hizo leyenda. Su transformación es un recordatorio brutal de que algunas peleas, incluso las que parecen ganarse, dejan cicatrices que no se pueden ocultar. Tara Reid. Tara Reid llegó a Hollywood como una brisa fresca, joven, divertida, con una sonrisa que iluminaba cualquier escena. Después de American Pie, parecía que nada podía frenar su ascenso. Pero bajo ese brillo prometedor se escondía una presión silenciosa, la misma que ha empujado a tantas estrellas jóvenes a buscar una perfección que nunca existe del todo. Todo empezó con la idea de mejorar un poco su cuerpo. Una liposucción aquí, unos implantes allá. Procedimientos que en teoría debían impulsarla aún más en su carrera. Pero el destino tomó un giro oscuro. Las cirugías no salieron como esperaba. Su piel quedó irregular, su abdomen marcado por cicatrices visibles, su figura transformada de manera abrupta. De un día para otro, Tara pasó de ser la chica dulce de la pantalla a convertirse en blanco de memes, titulares crueles y murmullos interminables. Cada aparición pública suya era analizada como si fuera un experimento fallido y no una persona real lidiando con un error médico. Su carrera, antes prometedora, empezó a tambalearse. Los productores dejaron de llamarla. Las críticas se volvieron más duras y Tara quedó atrapada en una imagen que nunca buscó. Lo más triste es que ella solo quería verse un poco mejor, sentirse más segura en un mundo que exige demasiado. Pero en cambio terminó enfrentándose a un huracán mediático que la marcó profundamente. Su historia no es solo la de una cirugía mal hecha, es la de una mujer que pagó un precio demasiado alto por intentar encajar en los estándares implacables de Hollywood. Tara Reid se convirtió sin querer en una advertencia viviente sobre lo fácil que es perderlo todo cuando la búsqueda de belleza sale mal. Carrot Top siempre fue conocido por su energía desbordante, su pelo rojo imposible de ignorar y ese humor de objetos que lo hacía único en los escenarios. Pero un día, sin previo anuncio, su transformación física empezó a generar más titulares que sus propios chistes. Y fue entonces cuando el público dejó de preguntar, ¿qué nueva broma trae? Para empezar a murmurar, ¿qué le pasó en la cara? Su rostro comenzó a tensarse, los pómulos a sobresalir con una forma casi escultórica, los labios a ganar volumen como si hubieran sido inflados de golpe. Sus cejas parecían levantarse en un arco permanente, otorgándole una expresión que ya no coincidía con el comediante despreocupado que todos recordaban. Cada foto suya que circulaba se convertía en material para la especulación. Botox, implantes, rellenos, todo a la vez. Carrot Top, que alguna vez fue el chico simpático de los shows nocturnos, apareció un día con un rostro tan cambiado que muchos espectadores no lo reconocieron.
Lo que debía ser un ligero retoque terminó transformándose en un rompecabezas quirúrgico que desató un torbellino mediático. Y como suele ocurrir en Hollywood, la comedia quedó en segundo plano, eclipsada por la controversia de su nueva apariencia. Detrás del maquillaje, los músculos exagerados y los rumores interminables, se escondía un artista atrapado entre la presión de mantenerse relevante y el miedo de envejecer bajo los reflectores. Su transformación, tan comentada como criticada, no solo sacudió su imagen pública, sino que también lo convirtió en uno de los casos más impactantes del espectáculo. Una historia donde la risa, irónicamente, terminó siendo lo único que dejó de escucharse. LaToya Jackson. LaToya Jackson creció en una familia donde el talento brillaba demasiado fuerte y la presión caía como un peso imposible de esquivar. Ser una Jackson significaba vivir rodeada de cámaras, expectativas y comparaciones constantes. Y mientras Michael escalaba hacia lo más alto del firmamento musical, LaToya enfrentaba una batalla más silenciosa, la de su propia identidad. Con el paso de los años, su rostro comenzó a transformarse de manera evidente. Su nariz, antes suave y natural, se volvió cada vez más fina, casi frágil. Sus labios ganaron volumen. Sus pómulos se hicieron más marcados, como si cada intervención buscara acercarla a un ideal que no terminaba de alcanzarla nunca. Los medios implacables no tardaron en señalarla como otro miembro del clan, atrapado en el círculo de la perfección estética. Pero detrás del maquillaje, de los focos y de los rumores, había algo más profundo. Una mujer intentando encontrarse en medio de una tormenta mediática que jamás se detenía. Vivir a la sombra del rey del pop no era un honor, era un recordatorio constante de estándares imposibles y miradas que todo lo juzgaban. Cada aparición pública suya levantaba nuevas preguntas. ¿Fue presión familiar? ¿Miedo a desaparecer del mapa del espectáculo? ¿O simplemente la inseguridad acumulada de años de comparación cruel? Lo cierto es que LaToya, con sus cambios visibles y su silencioso intento de reinventarse, terminó convirtiéndose en un reflejo más del peso brutal que Hollywood y la fama pueden ejercer sobre quienes nacen demasiado cerca del centro del huracán. Su transformación, más que un escándalo, es una historia sobre vulnerabilidad, búsqueda y el precio de vivir bajo un apellido que nunca deja de brillar, incluso cuando quienes lo llevan por dentro empiezan a apagarse. Amanda Lepore. Amanda Lepore llegó al mundo del espectáculo neoyorquino como un misterio brillante, una figura que mezclaba glamour, rebeldía y una determinación casi feroz por reinventarse. Su transformación no fue un accidente, sino un proyecto consciente. Cada cirugía, cada retoque, cada decisión estética formó parte de un camino, calculado hacia una meta clara: convertirse en una muñeca viviente, una fantasía hecha realidad. Desde muy joven, Amanda soñaba con un cuerpo que reflejara su identidad interior. Al iniciar su transición, cada cambio se volvió un acto de libertad. Sus labios exagerados, su cintura diminuta, sus pómulos afilados y su presencia casi irreal la convirtieron en un icono instantáneo del glamour underground. Para algunos era exceso, para otros arte puro. Los medios la observaban con una mezcla de fascinación y morbo. ¿Hasta dónde llegaría? ¿Qué buscaba detrás de esa estética extrema? Para ella, la respuesta siempre fue simple: ser exactamente quien quería ser sin pedir permiso. Pero bajo el brillo plástico y las luces de club había una historia más humana, la de una mujer que usó la cirugía como escudo, arma y declaración de identidad. Su apariencia, tan polémica como magnética, la transformó no solo en un símbolo de autoexpresión, sino en una leyenda viva de la cultura pop alternativa. Heidi Montag. Heidi Montag llegó a la fama como la rubia dulce y algo ingenua de The Hills, una joven que parecía disfrutar del drama ligero de la televisión. Pero mientras su rostro sonreía ante las cámaras, por dentro crecía una inseguridad silenciosa. Silenciosa. Y fue esa inseguridad la que de pronto la llevó a una decisión tan extrema como impactante: someterse a 10 cirugías plásticas en solo 24 horas. El público quedó en shock. Mientras otras celebridades retocaban detalles, Heidi entró al quirófano decidida a reconstruir cada parte de sí misma.
Elevación de cejas, aumento de pecho, reducción de mentón, liposucción. La lista parecía interminable. Lo que debía ser un mejoramiento se convirtió en una transformación total. Cuando regresó ante las cámaras, ya no era la chica que todos recordaban. Sus rasgos, más definidos pero también más tensos, generaron sorpresa, críticas y preocupación. ¿Qué la empujó a ese extremo? Heidi confesó que buscaba ser perfecta, pero el precio fue enorme. Problemas de salud, una imagen pública dañada y una carrera que perdió impulso. Su historia terminó convirtiéndose en una advertencia sobre la presión brutal de Hollywood y sobre cómo la búsqueda de una belleza imposible puede llevar a decisiones que dejan cicatrices, mucho más profundas que las visibles. Pete Burns. Pete Burns, el explosivo vocalista de Dead or Alive, siempre fue un imán para las miradas. Su estilo andrógino, su personalidad incendiaria y su voz inconfundible lo convirtieron en un icono de los años 80. Pero mientras su fama crecía, algo más oscuro comenzaba a dominar su vida, una obsesión imparable por la cirugía estética. Todo empezó con pequeños retoques, pero pronto se transformó en una espiral descontrolada. Labios cada vez más inflados, pómulos marcados hasta lo imposible, nariz retocada una y otra vez. Cada procedimiento parecía abrir la puerta al siguiente, como si Pete buscara una versión de sí mismo que nunca terminaba de aparecer. Y cuando una de sus inyecciones labiales salió terriblemente mal, el escándalo explotó. Su rostro se inflamó de manera extrema, llevándolo a múltiples cirugías reconstructivas y a un dolor físico y emocional devastador. Mientras el público observaba con morbo, Pete luchaba en silencio. Contra una adicción que él mismo reconoció, no podía dejar de modificar su apariencia. Su transformación dejó de ser estética, para convertirse en un drama público casi imposible de detener. La historia de Pete Burns no es solo la de un artista excéntrico, es la de un hombre atrapado en un ciclo de cirugía, fama y destrucción personal, donde cada cambio lo alejaba un poco más de quien había sido alguna vez. Janice Dickinson. Janice Dickinson irrumpió en el mundo de la moda como una fuerza indomable, audaz, magnética, y convencida sin modestia alguna de ser la primera supermodelo del mundo. Su rostro estaba en portadas, pasarelas y campañas. Su actitud, pura electricidad. Pero cuando los años comenzaron a avanzar, la industria le exigió lo que exige a todas, mantenerse eternamente joven. Así empezó su viaje por la cirugía estética. Al principio solo pequeños retoques, un poco de botox, algunos rellenos, pero la presión del espectáculo es implacable. Pronto llegaron los liftings, procedimientos más invasivos y hasta confesiones televisadas. Como la vez que reveló haberse hecho una abdominoplastia completa en directo. Janice nunca escondió nada, lo exponía todo, incluso cuando la crítica se volvía feroz. Cada nueva aparición generaba debate. ¿Seguía siendo la Janice poderosa de siempre o una mujer luchando contra un reloj que no deja de avanzar? Sus rasgos tensos mostraban tanto su determinación como su miedo a quedar fuera de un mundo que no perdona las arrugas. Aún así, debajo de cada procedimiento permanecía su esencia, un espíritu feroz, orgulloso, que se negaba a apagarse. Su historia es un recordatorio del precio de la fama y del coraje, a veces doloroso, de una mujer, que se negó a dejar que el tiempo la borrara. Lil Kim. Lil Kim conquistó el mundo del hip hop con una fuerza que nadie había visto antes. Atrevida, revolucionaria y dueña de un estilo que rompía todas las reglas. Pero mientras su música la coronaba como la indiscutible Queen Bee, su imagen comenzó a transformarse de una manera que dejó al público dividido entre la fascinación y el desconcierto. Con el paso de los años, su piel se volvió más clara, su nariz más fina, sus labios más voluminosos y sus facciones más afiladas. Cada aparición generaba una nueva ola de rumores. ¿Qué estaba buscando realmente? ¿Belleza? ¿Aprobación? ¿O simplemente escapar de los juicios feroces que Hollywood lanza, especialmente contra las mujeres racializadas? La presión fue brutal. Críticas, titulares crueles, comparaciones injustas, todo pesaba sobre ella como una tormenta. Lil Kim habló en varias ocasiones de inseguridades profundas,
del racismo que enfrentó en la industria y de la necesidad casi desesperada de protegerse detrás de un nuevo rostro. Su transformación no fue solo estética, fue emocional, social y dolorosamente pública. Y mientras muchos la juzgaban, pocos comprendían que para ella cada cambio era también una forma de sobrevivir en un mundo que nunca la aceptó del todo. Lil Kim, incluso detrás del bisturí, siguió siendo una luchadora, una mujer intentando reconciliar su corona con un espejo que nunca dejó de presionarla. Priscilla Presley. Priscilla Presley fue durante años el símbolo de una belleza clásica y casi intocable, ligada para siempre al mito de Elvis. Su rostro parecía suspendido en el tiempo, como si la magia de Graceland la protegiera del desgaste. Pero esa misma búsqueda de perfección la llevó directo a una de las historias más inquietantes del mundo estético. Lo que comenzó como un simple retoque tomó un giro oscuro, cuando cayó en manos de un falso médico que le inyectó silicona industrial, un material que jamás debería usarse en el rostro humano. Priscilla, sin saberlo, aceptó un veneno disfrazado de tratamiento. Poco después, su cara empezó a mostrar los estragos, bultos, irregularidades, inflamación. El público observaba con morbo mientras ella intentaba, entre cirugías reconstructivas, recuperar algo de su antigua imagen. Cada aparición generaba más titulares, pero también más compasión por una mujer engañada y marcada. Su caso dejó de ser una simple anécdota y se convirtió en una advertencia sobre los peligros de confiar en promesas milagrosas. Priscilla Presley, alguna vez musa de un rey, terminó enfrentando una pesadilla estética que ni la fama ni la fortuna pudieron evitar. Una historia donde la búsqueda de perfección terminó cobrando un precio devastador. Si has llegado hasta aquí, dime cuál de estas cirugías te parece la peor. Cuéntame en los comentarios. Courtney Love. Courtney Love siempre fue una fuerza impredecible, voz rasgada, actitud explosiva y una vida marcada por tragedias, fama y polémicas. Como líder de Hole y viuda de Kurt Cobain, vivió bajo un escrutinio constante que nunca le dio tregua. Pero mientras su música la convertía en un icono del grunge, su rostro comenzaba a reflejar una lucha más silenciosa. Desde joven, Courtney admitió haberse operado la nariz, intentando suavizar su imagen para Hollywood. Con el tiempo las especulaciones crecieron, rellenos, botox, labios retocados. Cada aparición suya desataba un nuevo debate público. ¿Qué buscaba realmente? ¿Belleza? ¿Aceptación? ¿O simplemente protegerse detrás de un nuevo rostro? Sus cambios, a veces sutiles y otras veces más marcados, parecían acompañar cada etapa turbulenta de su vida. Courtney había soportado pérdidas, adicciones, escándalos mediáticos. La cirugía estética se volvió una especie de armadura para reconstruirse desde afuera, cuando por dentro todo temblaba. Su transformación no fue solo física, fue un reflejo del enorme peso que Hollywood impone sobre las mujeres, especialmente las que viven al límite como ella. Courtney Love, con su estética cambiante y su espíritu combativo, terminó convirtiéndose en un recordatorio brutal de que incluso las figuras más salvajes sienten miedo frente al espejo. Farrah. Abraham. Abraham llegó a la fama en Teen Mom, expuesta desde muy joven a un público que analizaba cada paso, cada error y cada emoción. Pero cuando el programa terminó, la presión por seguir siendo relevante la llevó por un camino mucho más extremo, una transformación estética que parecía no tener final. Lo que empezó como un retoque inocente se convirtió rápidamente en una cadena de cirugías llamativas, rinoplastias, implantes de mentón, labios exagerados, procedimientos en los ojos. Cada cambio era más radical que el anterior. Farrah reaparecía una y otra vez con un rostro distinto, alimentando titulares que crecían al mismo ritmo que sus retoques. Las complicaciones no tardaron en llegar. Inflamaciones severas, resultados irregulares, semanas escondidas tras nuevas intervenciones. Sin embargo, en lugar de detenerse, parecía empujada por una mezcla de inseguridad y necesidad mediática. El público la observaba como un experimento de exceso quirúrgico, mientras ella seguía moldeándose sin descanso.
Detrás del escándalo quedaba la imagen de una joven atrapada entre la fama, la presión estética y el miedo a desaparecer. Farrah Abraham terminó convirtiendo su propio rostro en un show permanente, uno del que nunca logró escapar del todo. Tori Spelling. Tori Spelling nació en el corazón del glamour, hija del magnate televisivo Aaron Spelling y criada entre cámaras, alfombras rojas y expectativas imposibles. Desde Beverly Hills 90210, su imagen quedó bajo un escrutinio feroz. No solo era actriz, también era el rostro de un apellido que parecía exigir perfección constante. Con el paso del tiempo, esa presión empezó a reflejarse en su apariencia. Tori admitió haber luchado con la autoestima desde joven, y cada comentario sobre su nariz, sus rasgos o su figura se convertía en una herida más, entre rumores de cirugías, retoques y rellenos. Su rostro cambiaba mientras los tabloides la atacaban sin descanso. Sus labios más voluminosos, su nariz modificada y su expresión a veces más tensa despertaban preguntas crueles. ¿Intentaba ajustarse a un ideal hollywoodense o simplemente escapar de las comparaciones con el apellido Spelling? Lo cierto es que cada paso hacia el mejoramiento parecía traerle más críticas que alivio. Tori, vulnerable, resistente, habló varias veces sobre la presión, insoportable de crecer bajo un reflector que nunca se apaga. Su transformación no fue un capricho, sino la evidencia de un peso emocional que la fama colocó sobre sus hombros. Hoy Tori Spelling permanece como un recordatorio de que incluso quienes nacen en la cumbre del glamour pueden sentirse atrapados en un espejo que exige demasiado y perdona muy poco. Kenny Rogers. Kenny Rogers fue durante décadas la imagen misma del encanto sureño, barba plateada, mirada cálida y esa voz rasposa, que podía contar historias de amor, derrota y esperanza en solo un verso. Su presencia tenía la serenidad de un hombre que lo había visto todo y aún así seguía cantando como si fuera la primera vez. Pero en Hollywood, incluso los más queridos sienten la presión del tiempo y Kenny no fue la excepción. Ya entrado en la madurez, decidió someterse a un lifting facial para refrescar su imagen. Lo que debía ser un pequeño ajuste terminó convirtiéndose en un cambio que nadie esperaba. Sus ojos, antes suaves y expresivos, quedaron más tensos, su rostro demasiado estirado, su esencia casi atrapada bajo una piel que no parecía suya. Los fans, acostumbrados a su naturalidad, reaccionaron con sorpresa. La prensa, siempre implacable, convirtió su resultado quirúrgico en titular obligatorio. Kenny mismo confesó años después que no quedó satisfecho, que el procedimiento lo hizo sentirse como si hubiera perdido una parte de su identidad. Era doloroso verlo admitir que en un intento por mantenerse vigente, había sacrificado la expresión que acompañó sus baladas más famosas. Courtney Love. Ella siempre fue una fuerza impredecible, con voz rasgada, actitud explosiva y una vida marcada por tragedias, fama y polémicas. Como líder de Hole y viuda de Kurt Cobain, vivió bajo un escrutinio constante que nunca le dio tregua. Pero mientras su música la convertía en un icono del grunge, su rostro comenzaba a reflejar una lucha más silenciosa. Desde joven, Courtney admitió haberse operado la nariz, intentando suavizar su imagen para Hollywood. Con el tiempo, las especulaciones crecieron: rellenos, botox, labios retocados. Cada aparición suya desataba un nuevo debate público. ¿Qué buscaba realmente? ¿Belleza, aceptación o simplemente protegerse detrás de un nuevo rostro? Sus cambios, a veces sutiles y otras veces más marcados, parecían acompañar cada etapa turbulenta de su vida. Courtney había soportado pérdidas, adicciones, escándalos mediáticos y en medio de ese caos, la cirugía estética se volvió una especie de armadura para reconstruirse desde afuera, cuando por dentro todo temblaba. Su transformación no fue solo física, fue un reflejo del enorme peso que Hollywood impone sobre las mujeres, especialmente las que viven al límite como ella. Courtney Love, con su estética cambiante y su espíritu combativo, terminó convirtiéndose en un recordatorio brutal de que incluso las figuras más salvajes sienten miedo frente al espejo. Farrah Abraham llegó a la fama en Teen Mom, expuesta desde muy joven a un público que analizaba cada paso, cada error y cada emoción. Pero cuando el programa terminó,
La presión por seguir siendo relevante la llevó por un camino mucho más extremo, una transformación estética que parecía no tener final. Lo que empezó como un retoque inocente se convirtió rápidamente en una cadena de cirugías llamativas, rinoplastias, implantes de mentón, labios exagerados, procedimientos en los ojos. Cada cambio era más radical que el anterior. Farrah reaparecía una y otra vez con un rostro distinto, alimentando titulares que crecían al mismo ritmo que sus retoques. Las complicaciones no tardaron en llegar. Inflamaciones severas, resultados irregulares, semanas escondidas tras nuevas intervenciones. Sin embargo, en lugar de detenerse, parecía empujada por una mezcla de inseguridad y necesidad mediática. El público la observaba como un experimento de exceso quirúrgico, mientras ella seguía moldeándose sin descanso. Detrás del escándalo quedaba la imagen de una joven atrapada entre la fama, la presión estética y el miedo a desaparecer. Farrah Abraham terminó convirtiendo su propio rostro en un show permanente, uno del que nunca logró escapar del todo. Tori Spelling. Tori Spelling nació en el corazón del glamour, hija del magnate televisivo Aaron Spelling y criada entre cámaras, alfombras rojas y expectativas imposibles. Desde Beverly Hills 90210, su imagen quedó bajo un escrutinio feroz. No solo era actriz, también era el rostro de un apellido que parecía exigir perfección constante. Con el paso del tiempo, esa presión empezó a reflejarse en su apariencia. Tori admitió haber luchado con la autoestima desde joven y cada comentario sobre su nariz, sus rasgos o su figura se convertía en una herida más. Entre rumores de cirugías, retoques y rellenos, su rostro cambiaba mientras los tabloides la atacaban sin descanso. Sus labios más voluminosos, su nariz modificada y su expresión a veces más tensa despertaban preguntas crueles. ¿Intentaba ajustarse a un ideal hollywoodense o simplemente escapar de las comparaciones con el apellido Spelling? Lo cierto es que cada paso hacia el mejoramiento parecía traerle más críticas que alivio. Tori, vulnerable y resistente, habló varias veces sobre la presión,